Bien, pues estamos aquí con Juan Oñate, que es director general de Power Data Ibérica, o Power Data secas. Power Data. Vale. Juan, me gustaría que explicaras a nuestra audiencia qué es Power Data. Nos hicieras una introducción a lo que hace Power Data y a lo que os dedicáis. Power Data es una compañía especializada en gestión de datos, en facilitar que los clientes, las compañías, puedan mover los datos eficazmente en su organización a través de sistemas, a través de departamentos y a través de las diversas tecnologías. Y eso lo hacemos mediante nuestra relación con la compañía informática, compañía líder mundial en productos de integración, y en facilitar que las compañías puedan obtener estos resultados. Lo complementamos con una organización experta, 8 años ya en el mercado español, ofreciendo este tipo de soluciones. Ajá. Os dedicáis a la integración de datos. ¿Qué tipo de proyectos soléis trabajar más? Bien. Concretamente. Al hablar de integración precisamos, nosotros facilitamos que los datos de los clientes fluyan a través de la organización sin ningún tipo de los diversos impedimentos que pueda haber tecnológicos, de niveles de calidad, etcétera. ¿Cuáles son los proyectos que lo necesitan? Diversos. En principio, cualquier tipo de proyectos en una organización requiere que los datos se muevan. Aquellos que más habitualmente contactan con nosotros, proyectos de migración. Cuando yo debo migrar de un sistema a otro, me encuentro en que tengo que facilitar que los datos se muevan de una plataforma sin conocer el formato, de una plataforma tecnológica distinta, sin conocer el nivel de calidad, sin tener acceso a las personas que diseñaron los motivos. Eso es importante. Proyectos de consolidación. Diversos proyectos analíticos, data warehouses, data marts, etc. Es decir, en principio cualquier proyecto, sincronización de aplicaciones, los proyectos de conectividad, son los proyectos más habituales en los cuales se pide nuestra colaboración. Supongo que sigue teniendo un peso importante los proyectos en los que se está construyendo Data Warehouse. Supongo que también trabajáis bastante, por ejemplo, migrando aplicaciones, por ejemplo, migrando los datos de un RP a otro o de un CRM a otro. ¿Podrías hablarme en porcentajes cómo está distribuido este tipo de proyectos por la experiencia que tienes hasta ahora? Otra cosa es lo que pensáis que puede pasar en un futuro. Aunque es cierto que estas tecnologías se popularizaron con la aparición de los data warehouses, en Power Data ya desde hace 2 años no son estos el principal número de clientes que tenemos cada año. Ya es aproximadamente un 40% los clientes que vienen asociados con iniciativas de data warehouse. Los proyectos de migración y los proyectos de consolidación de aplicaciones, aquellos que tienen la mayoría. Más de la mitad de los proyectos que nosotros tratamos nos vienen apoyados con estas necesidades. Y algo muy importante, que la integración de datos en una compañía no es algo únicamente ligado a proyecto, es un elemento importante de infraestructura. Por tanto, nuestros clientes, aunque lo pueden justificar económicamente por un proyecto específico, se utiliza para 1, 2 o muchas más iniciativas en su compañía. Normalmente en vuestros proyectos, el porcentaje servicios, licencias de software suele ser paralelo o similar al de otro tipo de proyectos a los que nuestra audiencia está más habituada, por ejemplo, de Business Intelligence. Cualquier tipo de proyectos de sistemas de información, cualquier tipo de proyectos, lo que se conoce como servicios o relación humana es la parte más importante. ¿Por qué? Porque la tecnología, el uso de herramientas que facilitan eso, tiene una parte inicial de justificación importante, pero siempre la parte humana, la parte de desarrollo es la más importante. En nuestro caso, cuando los clientes que utilizan nuestra tecnología, la productividad, la reutilización y la simplificación de mantenimiento son las 3 características que ellos ponen siempre en el primer lugar de beneficios derivados del uso de nuestra tecnología. Es muy rápido y muy sencillo el desarrollar, el construir la solución alrededor de nuestra tecnología. Es muy sencillo y muy intuitivo el mantener, con lo cual se bajan sistemáticamente los costes, y sobre todo hay un altísimo grado de reutilización.
aquello, nosotros lo ciframos en un 20 o un 30% de los desarrollos que yo hago para un proyecto específico están disponibles para los proyectos sucesivos que se hacen en la compañía. ¿Con qué tipo de empresa, si tenéis un tipo de empresa, tanto a nivel sectorial como a nivel de tamaño de empresa, soléis trabajar? La integración de datos es algo que cualquier compañía precisa. Cualquier compañía tiene uno o más sistemas y tiene uno o más departamentos que requieren interrogar, que requieren acceder y que requieren la integración de esa información. Además, todas las compañías tienen diversas fuentes de entrada de datos, con lo cual los niveles de calidad y la criticidad en asegurarse que la información fluye eficazmente y con calidad es necesario en cuanto. Sí que es cierto que una compañía, cuanto mayor sea su tamaño y mayor sea la criticidad de sus datos, encontrará más sencillo la justificación de la tecnología. Los sectores en los cuales utilizan más nuestras soluciones son el sector de telecomunicaciones, el sector bancario, el sector farmacéutico y el sector de gran consumo por este orden. Lo cual, insistimos, que cualquier departamento, cualquier sección, cualquier compañía es susceptible de poderlo utilizar. Tuvimos en el principio mucha demanda de compañías que hacían su modelo de negocio a través de Internet, se vio parado por la crisis y vuelve a ser una de las mayores demandantes de tecnología de integración y de calidad las compañías que reciben sus datos a través de la web o a través de múltiples contactos que tienen con el cliente a través de portales u otros medios. Por ejemplo, banca, agencias de viaje, líneas aéreas. Por ejemplo, compañías de consumo de marketplace, compañías que integran sus productos en más de un lugar, compañías en las cuales añaden canales de ventas además de los tradicionales para favorecer el contacto con el cliente. Es decir, cualquier compañía que descubre o que decide utilizar la red e Internet como canales adicionales de contacto con su mercado. ¿Cuál es la competencia principal, tanto en la parte de servicios, pero sobre todo en la parte de software, que tiene informática? No vale que digas que no tenéis competencia. Sí. La competencia principal que nos encontramos... ¿En España? Sí, en España. Es siempre la capacidad de justificar el uso de una tecnología para favorecer esta integración. Tradicionalmente las compañías hacían este tipo de desarrollos mediante programación manual, porque los datos eran propiedad de las personas que construían los sistemas. Por tanto, en este país, además favorecido por costes de mano de obra tecnológica mucho más barato en el resto, y con grandes cantidades de bolsas de profesionales disponibles para hacer estas funciones, se entendía que aquellos que habían construido los sistemas tenían el conocimiento y se delegaba en ellos el poderlo hacer. Por tanto, en nuestros lugares siempre nos encontramos como primera competencia el hacer programas manuales. Afortunadamente, las compañías descubren de que no es rentable, de que no es productivo, de que hay una altísima dependencia y que este tipo de soluciones jamás garantizan ni la modernización ni la integración con otros sistemas, y delante de un cambio tecnológico se produce un cataclismo. Otra importante fuente de competencia que tenemos son los proveedores de bases de datos. Otro nivel de atraso tecnológico es pensar que aquella plataforma que me garantiza mi base de datos también es la responsable de poderlo mover. Existen, casi todas las bases de datos tienen componentes que favorecen el tratamiento de información, la captura de datos de otros lugares. También la madurez del mercado hace ver a las compañías que no se puede delegar. Así como la base de datos, su función es almacenar y tener disponible la información de una manera eficaz, la integración es algo que tiene que ver con más de un sistema y algo que debe ser neutral, accesible por los usuarios e independiente de las tecnologías y de las aplicaciones que lo contienen. Estas son las mayores barreras tecnológicas y nuestros mayores competidores. Desarrollos manuales y luego las herramientas, las tools, los componentes que las bases de datos facilitan para el tratamiento de información. En los proyectos que hacéis, ¿de qué departamento o de qué tipo de profesional suele surgir, por así decirlo, la necesidad de contratar vuestros servicios? Me refiero, suele ser más el departamento
de IT, suele ser el departamento de marketing. La integración de datos nació básicamente alrededor de lo que se conocía como ETL. Es decir, cuando la integración de datos era visto como un elemento tecnológico, evidentemente los departamentos de sistemas son los principales interlocutores, porque resuelve una problemática de infraestructura en el cual tiene que formar y tiene que conciliar los diversos elementos de la arquitectura informática, que son sus bases de datos, sus sistemas y sus plataformas. La madurez de este mercado y la percepción cada vez mayor que se tiene de la contribución de la integración y calidad de datos a los resultados de proyectos hace que el número de contactos que tenemos de departamentos, básicamente de marketing y comerciales, son los grandes consumidores de información, son también nuestros contactos para proveer este tipo de soluciones. El sistema de información siempre está involucrado, ya que es una infraestructura tecnológica, pero la percepción de valor ya es detectado por los responsables funcionales de las compañías, bien directores generales, directores de marketing, ventas, incluso financieros en algún lugar. Hay un concepto, un concepto de tecnología y de proyecto que estáis barajando últimamente bastante, que es el de la calidad de datos, ¿vale? Me gustaría que explicaras tanto qué entendéis o qué tipo de proyectos se encuadran en proyectos de calidad de datos y cuál es un poco la diferencia con lo que me has estado explicando hasta ahora. Sí. Calidad de datos fue un mercado diferente en su origen, que era proveer, asegurar que la información que la compañía manejaba era adecuada. Nació básicamente con las compañías de distribución postal. Y lo obvio, lo que si se puede simplificar, que era esa capacidad de que una dirección de una persona fuera correcta. Reducir el número de cartas que no llegan, reducir el número o asegurarse un alto número de rendimiento de las campañas. El mercado ha ido evolucionando y la calidad se entiende como un componente natural de los datos. La calidad es aquellos atributos que hacen que los datos respondan a su necesidad. ¿Y cuál es? Y hago un símil. Así como la integración podemos decir que es una autopista que conecta diversos lugares y que permite que uno pueda moverse de un lugar a otro con fluidez, la calidad serían esas normas que aseguran un uso correcto de la autopista. No nos serviría de nada tener unos sistemas que permitieran moverse los datos eficazmente entre aplicaciones, entre sistemas, entre organizaciones, y luego esos datos, cuando llegaran al sistema destino, no respondieran a las expectativas de cumplimiento, de estándares, de validez, de coherencia que esa necesitan. Por tanto, la calidad es un atributo absolutamente identificado y asociado a la integración que permite que esos datos fluyan respondiendo a las necesidades de los usuarios. ¿Crees que el proyecto de calidad de datos este año va a ser un buen año? ¿O va a ir creciendo el porcentaje? Supongo que todavía seguís haciendo fundamentalmente proyectos relacionados con integración pura y dura. Nuestra expectativa es que para el 2007 aproximadamente el 30% de las actividades de Power Data estarán asociadas con la calidad. Nosotros no entendemos que son dos mercados diferentes. La calidad requiere integración y la integración requiere calidad. Lo que nosotros identificamos que las demandas de soluciones de los clientes en un 30% estarán motivadas por percepción de baja calidad. Pero la solución, el valor es mutuo. No existe integración sin calidad y no existe calidad sin integración. Son dos conceptos que el mercado ya asimila, que van unidos y que van parejos. ¿Qué argumento sueles o darías, digamos, a un cliente que está pensando entre, como has comentado antes, hacer algo en su propia empresa para hacer este tipo de un proyecto de integración de datos o contrataros a vosotros? Es decir, ¿qué tipo de argumentación soléis utilizar? ¿Cuáles son los síntomas, o yo lo diría de esa manera, que un cliente reconoce para ver que necesita una solución de integración y calidad de datos? Cuando la información que maneja es errónea, esto sería evidente. Cuando veo que de diversas fuentes me llegan informaciones que no coinciden.
Yo pido las ventas a mi director financiero, a mi director de marketing y a mi director de ventas. Si yo tengo resultados diferentes, necesito integración y calidad de datos. Si veo que los costes de mantenimiento de sistemas de información se me disparan, que no soy capaz de aportar nuevo valor, sino que básicamente todas mis capacidades de integración del departamento de sistemas están orientadas a mantener aquello que yo tengo, es un síntoma de que necesito integración y calidad de datos. Si los nuevos proyectos, las nuevas iniciativas, como puede ser poner en marcha un CRM, puede ser poner o migrar un ERP, poner un nuevo sistema de servicio al cliente, de visión única del cliente, se me retrasan o se me encarecen porque aparecen problemas derivados a los datos, el cliente necesita integración y calidad de datos. Si no es capaz de una manera intuitiva, de una manera rápida, identificar aquello que necesita de sus sistemas, si requieren de personas que le traduzcan los datos que contienen sus sistemas para conseguir la información que él precisa de su trabajo, necesita integración y calidad de datos. Estos son los síntomas que un cliente reconoce y son sintomáticos que necesita una solución de integración y calidad de datos. Pero digamos, ante esos síntomas, la respuesta del cliente puede ser, bueno, pues ya me hago yo, en fin, hacemos un proyecto a nivel interno que resuelva el problema. ¿Cuál es el argumento que tú le darías a la hora de utilizar software externo, software estándar o no, o contratar vuestros servicios, lógicamente? Sí. Supongo que será un argumento que dais bastante habitualmente. Sí. Los argumentos habituales son básicamente coste, productividad y rapidez de desarrollo. El coste es evidente. Si cuando nosotros evaluamos todos los costes asociados a una solución, no solamente los costes de adquisición de licencias, sino costes de desarrollo, costes de mantenimiento, costes de conciliación de esos sistemas, es alarmante y es muy significativo los ahorros que se consigue con una solución como la nuestra. La productividad es otra. Con plataformas como la de nosotros garantizamos al cliente que pueda de una manera mucho más rápida y con menos tiempo conseguir aquello que él quiere. Y tiene una traducción inmediata en salida al mercado. Si yo todos mis proyectos asociados a los beneficios de mi compañía, los proyectos de sistemas de información siempre obedecen a una necesidad de la compañía. Bajar costes, ganar cuota del mercado o conseguir más beneficios. Consigo tenerlos antes y con menos intervención, estoy colaborando de una manera directa a la consecución de los objetivos empresariales. Estos tres son los tres argumentos. Obtención de beneficios, disminución de costes, aumento de productividad y menores costes de mantenimiento. Y tiempo, ¿no? También rapidez. Cuando yo salgo antes al mercado, entiendo que no solo por imagen. Hay un argumento que no nos gusta utilizar, que tiene mucho que ver con el control que yo tengo de mis datos. Desgraciadamente tenemos ejemplos, en Estados Unidos nos llevan avanzada, de compañías que se han visto en dificultades legales serias por no reportar adecuadamente los datos de sus sistemas. Es un argumento que soslaya, que no me gusta utilizar nunca como motivación principal, pero es una realidad que cada vez las compañías se ven más obligadas a informar de una manera veraz y puntual de aquello que pasa en sus compañías. Por tanto, los datos financieros, los datos de ventas, los datos de riesgo, muchas iniciativas, proyectos de Basilea son uno de ellos, van orientados a que las compañías reportan de manera. Por tanto, tener un sistema que me garantice la veracidad de mis datos a veces no requiere ni justificación. Es algo imprescindible, es una obligación que todas las compañías deben atender. Vamos terminando. ¿Podrías mencionarme referencias concretas de clientes en España y explicarme, significativos, y explicarme un poquito en qué ha consistido el proyecto? Los que puedas contarlo, claramente. Sí, y nosotros tenemos muchos clientes. Serán pocos. Voy a intentar decirle. Uno de ellos, tal vez el más significativo en tamaño, Grupo Santander. El Grupo Santander hace 1 año y medio decidió estandarizar todos sus proyectos de integración con las soluciones de informática. Significa cualquier proyecto, data warehouses, cuadros de mando, proyectos de Basilea, los movimientos de datos se hacen con nuestra tecnología para favorecer esta integridad, esta coherencia y sobre todo esta productividad y reutilización. La compañía Sage, la compañía Sage, proveedora de productos como ContaPlus
utilizan nuestras tecnologías de integración y calidad de datos para reducir sus costes de distribución y asegurar la mayor eficacia de sus campañas de marketing. Compañías farmacéuticas, Lilly España es una de ellas, tiene estandarizados todos sus procesos de integración de datos con esta tecnología, básicamente para favorecer la productividad de sus departamentos de tecnología, asegurar que lo pueden hacer más en menos tiempo y mucho más rápidamente. Compañías como Caja Duero tienen estandarizadas, como cajas de ahorros, sus plataformas de integración con nuestra tecnología. Cualquier tipo de movimiento lo hacen con nosotros. Compañías de telecomunicaciones como Vodafone España, su Data Warehouse está alimentado con la tecnología de informática. Además, está en un proceso de migración de tecnología. Gracias a informática han podido realizarlo a tiempo sin un impacto en costes. Son algunos de ellos que se me ocurren. No solamente compañías grandes, queremos transmitir de que compañías de tamaño mediano también confían en nosotros y en nuestra capacidad de dar soluciones. O sea, tienen que ser megaproyectos para ser... Supermercados Dinosol, supermercados, tamaño no es de un tamaño grande, también continúa. Compañía Carrefour, estandarizado su Data Warehouse, carga. Y muchas son las compañías de diversos tamaños y para diversos propósitos que utilizan la tecnología de informática. ¿Informática tiene algún... La política un poco comercial de informática, vosotros sois los únicos distribuidores de informática? Nosotros somos el representante de informática en este como país. Master Reseller o como... Y lo que hacemos es desarrollar acuerdos con otras compañías para que añadan a las capacidades tecnológicas de la compañía sus conocimientos verticales, sus metodologías propias. Por tanto, muchas son las compañías. Accenture es una de ellas en las cuales confía en la tecnología nuestra para el desarrollo de sus proyectos de integración. Además, estamos tejiendo una red de distribuidores regionales para favorecer que sean más los lugares que tengan acceso a esta tecnología. O sea, que actúe como una especie de oficina de informática en España. ¿Informática es una empresa norteamericana? Es una empresa norteamericana con base en California, independiente de los grandes... Independiente, es la única compañía neutral, independiente, de integración de datos. Es decir, no está vinculada a ninguna compañía de base de datos, no está vinculada a ninguna compañía de business intelligence. Por tanto, entendemos la integración como un elemento de infraestructura que debe ser neutral, que debe garantizar la reutilización y la conectividad de cualquiera que sean mis elementos, y es la única compañía, la compañía líder, que tiene estos valores. Tú eres director general de España y Portugal. Yo soy director general del grupo, soy el presidente del grupo. Tenemos oficinas en España, en Portugal, en Chile, en Argentina y vamos a abrir próximamente en Perú. O sea, tenéis una fuerte presencia en América Latina. Del año pasado decidimos la expansión a América Latina, un mercado demandante de esta tecnología en el cual hemos podido aportar nuestra experiencia ya de muchos años en España y Portugal para desarrollar un mercado conjunto. En relación a otros mercados, España en concreto, a otros mercados europeos, ¿tienes una opinión de la diferencia, de la, digamos, idiosincrasia frente a este tipo de soluciones diferentes pues, a la que tiene, a la recepción que tiene este tipo de soluciones en Francia, en Alemania o en Inglaterra? Sí. España tiene dos características que la hacen diferente del resto de Europa. Una es los costes de mano de obra inferiores, significativamente inferiores a los principales países de España. La diferencia que tenemos en Producto Interior Bruto con Francia, Alemania, Inglaterra o Italia no se corresponde a la diferencia de costes de mano de obra. Esto es mayor la diferencia. Hay mucha mayor distancia en los costes de mano de obra que no en el Producto Interior Bruto. La otra característica es que España es un país conservador en tecnologías. Y España es un país en el cual el ratio de servicios versus uso de tecnología es muchísimo mayor al resto de esos países. Por tanto, se está produciendo una convergencia, la convergencia es lenta, por tanto, el desarrollo de estas soluciones en España será muchísimo mayor y actuará de una manera. Supongo que lo de la diferencia
o el menor precio de la mano de obra en España repercutiría directamente en que aquí hay muchas empresas que optan por el desarrollo interno, ¿no? Te referirás un poco a eso, esa es la relación un poco que haces. Sí, que cuando se hace un análisis de la contribución al hacer un proyecto, los costes de mano de obra no son percibidos con la amenaza que hay en otros lugares. No solamente es el coste, aquello que se basa en desarrollos manuales es difícilmente reutilizable, es difícilmente documentable, cuesta mucho compartir la información entre grupos, pero es que además, al ser un coste muy inferior, pues dificulta la adopción de tecnologías para obtener esas soluciones. Afortunadamente existe una madurez en el mercado que hace que este criterio cada vez sea menos importante. La última pregunta ahora sí. Creo que desde Power Data aquí en España tenemos la integración de datos, tenemos la calidad de datos. Estáis también trabajando en tecnología de single sign-on. ¿Podrías contarme un poco brevemente por dónde va esto y cuál es un poco el objetivo que tenéis al respecto? Sí, lo que es muy importante entender que lo que crece es Power Data porque lo que crece es el mercado de integración de datos. Hace unos años la integración de datos se entendía simplemente como capacidades ETL para un data warehouse. Afortunadamente esto ha evolucionado muchísimo, ya lo hablamos de tele, nadie habla de tele, solo hablan de tele compañías que producen tecnología primaria. Integración de datos es la capacidad de que los datos fluyan. El mercado ha evolucionado y ha entendido que la calidad es necesaria para garantizar los objetivos de integración y al revés también. Y también el mercado ha evolucionado y entiende que la seguridad es un elemento muy importante para que esos datos que fluyen tengamos siempre un control de quién los utiliza para poder garantizar la privacidad, la seguridad y la coherencia de esos datos. Por tanto, el mercado, respondiendo a esa necesidad, Informatica Corporation y Power Data hemos desarrollado una solución de single sign-on de asegurarnos que los usuarios que van a utilizar los recursos de información están debidamente identificados y debidamente autorizados. Esto es una visión en la cual Power Data ha desarrollado este producto para informática, para que sea utilizado mundialmente por los clientes de informática y hemos encontrado una gran acogida en el mercado porque, insistimos, es el mercado de integración el que evoluciona y fruto de eso el single sign-on será un elemento que se espera crecimientos de más del 30% en los próximos 4 años. ¿Tenéis ya la solución en marcha o es una...? Tenemos un producto que se llama Power Secure, que está conectado con Power Center, que puede utilizarse independientemente y también de una manera conjunta y que favorece este uso, esta autentificación, acceso e identificación adecuado de los usuarios de nuestros sistemas de información. Muy bien, Juan, pues muchas gracias por atender la llamada de VI Spain y espero verte por aquí pronto. Gracias a vosotros.